estamos ya conectadas junto a la pastora y apóstol Sandra Figueroa de Galarce, esposa del apóstol David Galarce, desde Argentina, apóstoles del ministerio Puertas del Cielo. Del Reino. ¿Sí? Puertas del Reino. Puertas del Reino. Sí, Puertas del Reino. Ellos están en Argentina, en Neuquén, en un pueblito, en un pueblo, ¿cierto? Sí, de Cenillosa. Cenillosa. Sí. Cenillosa. Es tremendo lo que Dios ha hecho con ellos. Sí. Por eso mismo estamos aquí conversando con ella, porque hay todo un testimonio, hay todo una transición que han tenido, y es súper importante porque conversábamos antes de conectarnos de que muchas de nosotras tal vez venimos de distintas líneas, ¿cierto? Sí. De distintas líneas del Evangelio, de tantos mensajes, predicaciones al alma, predicaciones a la prosperidad, tantas cosas, y ninguna o muy pocas hemos nacido escuchando sobre el reino o un mensaje cristocéntrico. Entonces, es súper necesario porque transicionar es un proceso en el que estamos todos. Transicionar a la centralidad de Cristo, dejar de enfocarnos en tanta añadidura y en tanta cosa que también puede ser interesante, y volver a la centralidad que es Cristo. Todos estamos en esta transición. Entonces, hoy día vamos a tener un tremendo capítulo porque vamos a estar hablando justamente de aquello, de transicionar al nuevo pacto. El nuevo pacto nosotros podemos entenderlo como una línea del Evangelio, pero el nuevo pacto Pablo lo define como el ministerio del Espíritu. O sea, el mensaje del reino, la centralidad de Cristo, Cristo en el centro, como el centro de todo. Y transicionar hasta ahí es todo un proceso. Así que quiero darle la oportunidad de que pueda saludar a la apóstol Sandra Figueroa. Apóstol Sandra, le amamos. Estoy muy contenta de poder estar hoy día con usted y le doy el pase para que pueda ir saludar a los que ya nos están escuchando. Amén. Bueno, bendiciones para todos. Bueno, nosotros somos de Argentina, Neuquén, de Cenillosa. Estamos pastoreando una congregación acá, así que acá tenemos la casa de residencia, la casa madre. Bueno, somos pastores hace 10 años, 11 años, y bueno, como decía nuestra pastora Daniela, en esos 10 años hemos transicionado en un montón de cosas en donde el Señor nos ha llevado cada vez a una luz más potente, más fuerte, más clara, y bueno, como charlamos con la pastora Daniela, lo único que uno puede tomar de todo esto es la vida de Cristo que se forma en nosotros. La vida que, como decía Pablo, todo lo demás, el apóstol Pablo, todo lo demás es como basura, porque cuando uno comienza a entender de qué realmente el Señor vino a tratar, qué es lo que vino a tratar en todo nuestro ser, uno comienza a priorizar muchas cosas. Así que bueno, yo les quiero bendecir, le doy gracias al Señor por esta oportunidad también, a usted por dar esta oportunidad. La verdad es un tema para mí vivo, y bueno, y poder contarles a ustedes cómo es vivirlo, cómo fuimos transicionando, o qué realmente el Señor comenzó a derribar en nosotros para que sea edificado Él y para que los cimientos sean fuertes. Bueno, para mí es un verdadero placer, así que, bueno, que el Señor pueda bendecirles, que el Señor esté a través de cada palabra que podamos soltar y que bueno, ustedes puedan
puedan ser edificados también juntamente con nosotros. Sí, tremendo. Vamos a ir saludando a los que ya están conectados. Hay mucha gente ahí ya conectada. Está Judith, bueno, está mi esposo que está ahí detrás de cámara. Siempre hago una mención honorífica para él porque él está cuidando ahí a Amandita. Recién estaba en mis brazos, pero ya se fue donde su papá, que siempre tiene que terminar cuidándola. Está Romina Aguirre desde acá de San Miguel, Santiago, está María Teresa, está Georgina, está Pastor Sebastián Cortés, ahí María Teresa dice, Mario Gajardo, bendiciones, Apóstol Sandra de Temuco, BMF, la saludamos. Bueno, ellos son mis padres, están desde Temuco saludando. Está Paulina González, muchos saludos aquí con mi esposo, edificándonos con ustedes, pastoras. Un abrazo desde allá, desde el sur. Está Sofía, una hija espiritual de nosotros acá en Santiago. El Ministerio Herederos del Reino dice saludos en Cristo Jesús desde Guayaquil, Ecuador, escuchando. Wow. Está Vanessa Núñez, saludos, bendiciones, nos escribe. La pastora Verónica Molina, desde acá, también de Santiago, está. Dice un abrazo, pastora Sandra y Dani, cariños a todas y todos los conectados desde BMF San Miguel. Saludamos a todos los que se están conectando y este tema vamos a ir ya entrando de lleno a lo que nos convoca. Este tema para mí es sumamente interesante porque lo veo en mucha gente en la que pastoreamos, ¿cierto? De mujeres que vienen de otras iglesias, de otras líneas y muchas veces heridos, etcétera. Y el transicionar al nuevo pacto es un proceso, como decíamos al principio, es todo un proceso lograr ir captando, ¿cierto? Esta vida que fue depositada. Muchas veces es más fácil o preferimos un evangelio que le echa la culpa a los demonios, que le echa la culpa a otras cosas, pero nunca nos manda a la cruz, ¿cierto? Sí. A veces preferimos un evangelio que nos ofrece todo gratis, que Dios, como esta visión de un Dios que es como un genio, que nos cumple los deseos así rapidito. Y venimos de muchas de esas líneas y cuando nos encontramos con la palabra del nuevo pacto, es una espada que nos corta hasta lo más profundo. Es súper fuerte ver esta transición. Entonces, yo admiro mucho, conversábamos hace una semana, hace unos días con la pastora, porque usted, pastora, yo también siento que usted es muy sabia, es muy pastoral, es muy sabia a la hora de tratar este tema. Entonces quisiera escuchar lo que usted tiene para decirnos respecto a esta transición, a este proceso de transicionar a esta palabra. Amén. Bueno, yo le voy a compartir un pasaje que para mí fue como la clave, más allá de que siempre estamos hablando de la transición, comenzamos hablando del nuevo pacto. Para mí ese pasaje fue como el despertar y lo que realmente el Señor quería decirme, más allá del conocimiento. Y bueno, ese pasaje está en Pedro 2:9. Sabemos que la palabra transición quiere decir pasar de un estado hacia otro, quiere decir el poder ser o estar, tener ese cambio en el ser o estar, y también es el proceso de cambio, ¿no? En definición, transición significa eso. Y cuando yo leía, cuando decía el proceso de cambio, o cuando leía el pasar de un estado hacia otro, lleva un tiempo, hay un tiempo de transición, hay un tiempo en el cual nosotros tenemos que tener esa paciencia que nos habla la palabra,
ese cuidado de la vida de Cristo en nosotros para poder llegar a esa transición y no apurarnos ni querer adelantarnos o detenernos en el camino de transición. Por eso cuando nosotros hablamos de que estamos siendo transicionadas al nuevo pacto, o transicionados al nuevo pacto como hijos de Dios, todavía estamos en eso, todavía estamos en la formación de la vida de Cristo, todavía estamos en el perfeccionamiento, pero no en el perfeccionamiento en nuestro espíritu, sino realmente en nuestra conciencia. Hay una conciencia que todo el tiempo nos está marcando y nos está diciendo, y muchas veces lo que nos marca son los errores que cometemos, los errores que corren detrás nuestro para marcarnos, para dañarnos. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla de que nosotros en Cristo ya somos perfectos. ¿Y cómo le cuesta a este entendimiento poder razonar en ese perfeccionamiento? Tomar esa palabra y decir, realmente estamos en una perfección, en Cristo ya somos perfectos, en Cristo ya estamos completos. Sí. Entonces yo les voy a leer Primera de Pedro 2:9, que dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este pasaje que todos lo conocemos, y es un pasaje maravilloso porque el Señor nos está marcando nuestra identidad y donde nos dicen, ustedes son, no que van a ser, ya son. Dice, pero están siendo trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Miren, cuando yo escuchaba este pasaje, yo hablaba de las tinieblas o entendía las tinieblas como el mundo, como lo que no se tiene que hacer, como lo que es pecado para el Señor, como lo que al Señor le desagrada. Yo siempre lo veía desde el lado de afuera. Y cuando en un momento leí esta palabra y pude entender qué es lo que el Señor me estaba diciendo, de ese traslado de las tinieblas a la luz admirable, el Señor me hizo mirarme hacia adentro. ¿Qué es lo que estás trasladando? Y eso es lo que nosotros tenemos que observar y reflexionar en nosotros. ¿Qué es lo que estamos trasladando? ¿Qué es lo que queremos llevar de las tinieblas a esa luz admirable? Hay muchas cosas en nosotros que no vamos a poder llevar, que no vamos a poder trasladar, que vamos a tener que dejar. Perdón. Que vamos a tener que dejar, que vamos a tener que renunciar, que vamos a tener que decirle que no. Y muchas de esas cosas parte en lo que hay en nuestra alma, en nuestra mente, cómo fuimos improntados por el primer evangelio, el evangelio que nos llegó como primera medida, el evangelio que nos impactó. Muchos de nosotros hemos sido impactados por un evangelio de sanidad, por unas buenas nuevas, como dice la palabra, de salvación, pero a través de una sanidad, a través de una prosperidad, a través de la sanidad en nuestro corazón, de la paz en nuestra alma, tal vez de la solución de un problema de un instante a otro. Fuimos improntados por eso, fuimos esperanzados por eso, pero sin embargo el evangelio, el nuevo pacto, esta transición de la que estamos hablando, no es solamente eso. No es lo que nosotros definimos como nuevo pacto, no es lo que nosotros definimos como las buenas nuevas, no es lo que nosotros definimos muchas veces como lo que es Dios. Cuando yo recién comencé en el evangelio, para mí Dios era un Dios bueno. No había otra cosa. Era Dios bueno y me hablaban de un Dios de amor y no lo podía entender. Me hablaban de un Dios de paz y no lo podía entender. Me hablaban de un Dios de misericordia, no lo podía entender.
de un Dios de justicia y no lo podía entender. Para mí solo Dios era bueno. Y ahí estaba mi evangelio encerrado. Y cuando uno dice Dios es bueno, es magnífico, porque uno dice, Dios tuvo misericordia con aquel. Está haciendo muchas cosas que a Dios le desagrada, pero sin embargo el amor de Dios está con él. Entonces yo decía, sí, porque Dios es bueno. Aquella persona fue sana más allá de sus transgresiones, más allá de lo que le sucede, el Señor vino con un milagro. Sí, pero Dios es bueno. Y mi encierro era solo en esa, como ustedes dicen allá, en ese metro cuadrado, ¿no? Así es como dicen allá en Chile. Sí. En ese metro cuadrado. Eso era lo mío, eso es lo que yo podía conocer del Señor. Pero sin embargo, en esa transición que nosotros venimos hablando, el Señor nos quiere llevar a mucho más allá, conocer las diferentes multiformes gracias de Dios. Para poder ser trasladado de un Dios bueno, tuve que dejar un montón de excusas, un montón de cosas, un montón de argumentos que había para que el Señor me pudiera trasladar. Y muchos de nosotros estamos así. Necesitamos dejar muchas cosas para poder ser trasladados a esa luz que brilla. Escuchaba un predicador que decía, ¿cuándo la luz brilla más? ¿En donde hay luz o en donde hay tinieblas? Y la luz brilla mucho más cuando hay tinieblas. Cuando todo está en oscuridad, la luz brilla. Y nosotros lo podemos definir como gracia, lo podemos definir como misericordia, podemos definir eso, el amor del Señor. Pero cuando nosotros decimos, yo tengo que ser trasladada de ese primer evangelio o de cómo fui evangelizada, a empezar a mostrar el amor del Señor. Tengo que amor, es lo que a mí me sucedió. Nosotros acá en Semillosa vinimos hace 10 años y yo le contaba a la pastora Daniela que fue un ministerio que al ser un pueblo impactó mucho. Entonces los que estaban alejados en su congregación eran los que se sumaban. Y se sumaban mucho porque mi esposo, el apóstol David, es un maestro en la palabra y siempre tuvo revelación de parte del Señor a través de la palabra, las enseñanzas. Entonces, la gente se sentía atraída por eso. Entonces la gente se sumaba, y fuimos una congregación bastante grande. De ser una congregación de 3 o 4 personas en una familia, esa familia comenzó a atraer más, y la ciudad fue sacudida por esto a través de milagros, a través de prodigios, maravillas de parte del Señor. Yo creo que en esa fe que había de creerle a la palabra, como lo que hacía era que nosotros pudiéramos actuar a través de la guía del Espíritu Santo, y el Señor se manifestaba de manera maravillosa. Pero yo le contaba a la pastora Daniela que en un momento, con muchos testimonios hermosos que teníamos de parte del Señor, en un momento tuvimos un éxodo de gente de 250 personas, 300 a 10 personas. El ministerio tuvo un crecimiento muy fuerte, pero también cuando vino el éxodo, que fue hace más o menos 3, 4 años, 3 años, tuvimos un éxodo muy fuerte en donde yo le contaba a la pastora Daniela que quedamos 10. Y nosotros, primeramente, lo que sentíamos era culpa. ¿Qué dijimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hablamos? ¿Cómo lo dijimos? Herimos a la gente.
no supimos cuidar lo que el Señor nos había dado. Mucha culpa vino hacia nosotros, como decía hoy, hacia nuestra conciencia. Estuvimos muy tristes los que quedamos, la congregación. Entrabas a la congregación y se notaba un aire de mucha tristeza, porque la gente venía, golpeaba y decía, pastor, nos vamos. Uno los bendecía y uno se consolaba también diciéndoles a ellos, bueno, vuelvan, no dejen de congregarse, vayan al lugar en donde estén más cómodos, sin entender que realmente era la palabra la que estaba atravesando y haciendo efecto en las vidas de las personas. El Señor nos mostró un tiempo en donde pudimos percibir pequeños momentos de gloria, en donde el Señor se manifestó fuertemente, y nosotros decíamos, ya está, llegamos a donde teníamos que llegar. Sí. Que el Señor avance y que la gloria sea para el Señor, porque era lo que más queríamos nosotros, que la gloria sea para Cristo, que el pueblo sepa que hay un Dios vivo y poderoso. Y cuando la gente se fue, nosotros dijimos, ¿qué pasó, Señor? Estamos en pecado, estamos mal delante de ti, los estás cuidando a ellos, por eso nos pasa esto, es prueba, es lucha, y cuando comenzamos a ver todo ese tipo de situación, la misma gente que se quedó, que yo le contaba a la pastora Daniela, le decía, no fue el hermano más elocuente en la palabra, no fue el que se quedaba a cargo de la congregación cada vez que viajábamos, no fue, sino que fueron los que se quedaron, la hermana, la ancianita que se quedaba en un rincón y era la que siempre intercedía, era la última que saludábamos, eran los hermanos que por ahí se trabajaban todos, pero eran los que menos honra recibían, porque muchas veces también nos pasa eso, que uno ve a un hermano que es fervoroso, que va, que viene, y no tenemos en cuenta aquel que también está, y es constante, y está. Entonces entendimos de parte del Señor que realmente los que se quedaron fueron los que estaban conectados con Cristo, que nosotros no teníamos absolutamente nada que ver, sino que era realmente la conexión y la comunión que ellos tenían con Cristo, en el cual sus vidas ya habían sido afirmadas, ya habían sido fortalecidas por el Señor. Cuando nosotros vimos ese grupo de personas que quedaron junto con nosotros, nosotros dijimos, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que ir a ver a los hermanos, ir a visitarlos, a ver qué les pasó, cómo están, porque algo tiene que pasar, el enemigo no nos puede vencer, y uno busca, acá decimos como gato entre la leña, ¿no? Rajuñando, a ver cuál es la solución a todo esto. Sí. Hicimos muchas cosas, y uno termina diciendo, si el Espíritu Santo no hace la obra, realmente por más que hablemos elocuentemente y por más que hayan manifestaciones poderosas de milagros, de prosperidad, de sanidades, si no es el Señor tratando con ellos, realmente en vano es todo lo que podamos hacer. Sí. Por eso es tan importante cuando llegamos a este tiempo, a esta etapa en donde estamos diciendo, bueno, estamos siendo trasladados, estamos vislumbrando qué es lo que el Señor realmente nos quiere decir a través de esas palabras. Cuando comenzamos a llegar a eso, realmente uno lo que comienza a hacer es a mirarse hacia adentro. Mirarte hacia adentro, reflexionar en qué es lo que hay realmente en el corazón, porque las buenas intenciones, pero cuando uno dice, ¿por qué estoy haciendo tal o cual cosa? ¿Realmente qué es lo que me motiva a mí a hacer esto? ¿Perder el prestigio?
perder el respeto por ahí de la ciudad, de los hermanos, qué es realmente lo que hay dentro mío. Y para nuestras vidas fue como una lima, ¿no? Fue como una lima que comenzó a alisar todas esas cosas que molestaban, todo eso que estaba desprolijo, comenzó a realmente a acomodarnos a lo que el Señor quería hacer con nosotros. Y es maravilloso cuando uno puede entender que absolutamente es el Señor. Yo le decía a la pastora Daniela que lo único que a nosotros nos afirmó diciendo vamos por un buen camino, porque uno predicaba Claro. y predicaba y la palabra parece que los expulsaba más. Sí. Entonces uno predicaba y la palabra los expulsaba. Entonces uno decía, bueno, prediquemos al alma. Claro. Prediquemos al alma, a ver qué es lo que, a ver, hablemos de la tristeza, hablemos de la angustia, hablemos de la herida del corazón, porque estamos todos tristes, porque se fueron mucha gente, hablemos de los ambientes, hablemos y buscando por un montón de lugares a través del conocimiento humano, del conocimiento de lo que hay en nosotros sin tener realmente la vida. Por eso cuando uno dice cuidar la vida de Cristo, realmente vivir esta vida de Cristo, es tener la palabra, tener los principios, tener lo que nos enseñan los apóstoles, como dice el apóstol Pablo, misterios, y vivirlos. Y una de las cosas que yo le contaba a la pastora fue que en un momento veníamos tan tristes de la reunión, realmente eran unas cosas, unas reuniones por ahí, yo creo que con fe, con fe, pero volvíamos muy tristes y llorando, veníamos hablando con nuestro esposo, pero yo le decía a ella, yo traía una alegría en mi corazón, que era inexplicable por qué esa alegría en mi espíritu, decir, realmente estoy feliz, pero estoy llorando, estoy feliz, pero siento que mi alma está triste, pero también yo entendía y decía para mí mismo, ¿no? Porque uno comienza a convencerse de cosas, yo decía, Señor, yo sé que lo que tú has dicho lo vas a cumplir, pero estoy pasando por esto. Pero la paz que había en nosotros, de decir, hay que continuar, un salón que es para 300 personas, éramos 10, no teníamos músico, la alabanza no estaba, los ministros de alabanza, no estaban, los títulos no estaban, se fueron pastores, personas amadas para nosotros, y eso también como que al corazón impacta. Y yo puedo ver al Señor Jesús viendo a Judas. Él lo amaba, no tengo duda de eso. Pero cuando Judas decidió por lo que tenía que decidir, el Señor tuvo que seguir adelante. Y nosotros dijimos lo mismo. Tenemos que continuar. Pero se va el hermano que amamos, el hermano que estuvo desde el principio, el hermano que nos cocina, el hermano que nos trae regalos, el que amamos, el que está, uno dice, y ellos estaban y se fueron. Claro. Y uno decidir y decir, tenemos que seguir, hay que seguir. Y siempre honro al Señor por la vida de mi esposo, porque yo le decía, no tenía ganas de ir a la congregación. Llegaba con un dolor de estómago a la congregación, pero él decía, tenemos que estar. Si no tenemos ganas, tenemos que estar, y hay que estar. Y bueno, por eso yo creo que el Señor, eso que vio en él, fue en donde el Señor más nos afirmó. Porque esto, ¿qué es lo que te afirma? La fe. Lo único que el Señor hace es afirmarnos en la fe. Y bueno, y poder entender que cuando uno dice,
hablemos de reino, demos clase de reino, demos clase de nuevo pacto, demos clase de la verdad, de la luz, a veces, muchas veces no sabemos a dónde nos estamos metiendo y cuánto Sí. vamos a perder. Y gloria a Dios por lo que hemos perdido, porque realmente eso no nos dejaba ver lo que en sí es importante, Sí. que es esto, ver a Cristo y ver al Señor y entender, porque también te lleva a entender la gracia del Señor, conocer la gracia del Señor, que Él los amó a todos, para todos fue este regalo y, y que nosotros somos parte de eso y nos tenemos que hacer parte de lo que el Señor nos ha dado. Eh, y bueno, es maravilloso hablar de la persona de Cristo, nos falta muchísimo. Es maravilloso hablar de nuevo pacto y nos falta muchísimo. Sí. Mucho podríamos desarrollar, pero cuando podemos tener esta vivencia de parte del Señor, en donde pasás por todos los estados. Realmente uno pasa por todos los estados Sí. y decir, el Señor ha sido fiel y reconocer esa fidelidad, vivirla. El Señor ha sido bueno, su amor ha estado con nosotros. Tenemos un Dios de paz, tenemos un Dios que provee, tenemos un Dios que sana los corazones, porque la misma gente que por ahí se fue enojada, o la misma gente que se fue tal vez frustrada, es la misma gente con la que hoy podemos compartir, podemos abrazarnos, eh, y, y como decíamos, ese cambio lleva un tiempo, ese traslado lleva un tiempo. Sí. No fue de un día para otro, ahora todos nos amamos, ahora qué bueno verte, porque realmente la gente cuando lo veía uno se escapaba de uno. Y uno decía, ¿por qué? ¿Qué hice? Claro. Hablemos, charlemos, ¿qué pasó? ¿Qué entendiste? ¿Qué? Y uno puede comprender que es el Señor tratando con ellos como lo hizo con nosotros. Esta palabra manifiesta qué es lo que hay en nuestro corazón. Y algunos no están preparados para la palabra, ¿cierto? Nos ha pasado a nosotros acá, le ha pasado a un montón de pastores y tal vez también nos ha pasado a modo personal, que de repente la palabra del nuevo pacto llega, entra, es tan fuerte que manifiesta lo que hay en nuestro corazón. Hace un tiempo, yo quiero comentar esto, hace un tiempo hablábamos de la parábola de la semilla, del sembrador. Y en esta parábola, Jesús habla de que la semilla cayó en distintas tierras. Había una tierra que estaba junto al camino donde la semilla no pudo echar raíz. Hubo una semilla que cayó en pedregales y los pedregales no pudieron no permitieron que la semilla creciera. Y así una serie de tierras que no permitían el crecimiento oportuno de la semilla. Y sabemos que Cristo es una semilla dentro de nosotros, que fue sembrada, ¿cierto? Pero la palabra del nuevo pacto muchas veces entra así. No. Hay corazones que a veces cuesta que siembren, ¿cierto? Que podamos sembrar y se van. Y uno, a mí me impacta lo que decía la apóstol, porque ella dice que lo que le quedó son las personas que menos uno imaginaba que iban a quedarse. Es la gente que uno menos piensa y que cuando uno mira, uno dice, es la gente que menos tú pensabas que se iban a quedar. Qué difícil es edificar, qué difícil es arribar a esta palabra. La semilla va a manifestar el tipo de corazón que tenemos. La palabra del nuevo pacto, la palabra viva y eficaz, dice que es como una espada cortante que entra hasta los tuétanos y corta, ¿cierto? Llega como una espada que corta.
Eso es lo que hace la palabra en nosotros. Cuando nosotros sembramos a Cristo, Cristo llega como una espada. La luz en las tinieblas impacta tremendamente, tremendamente. Y esta palabra va a manifestar el tipo de tierra que somos. Y este tipo de tierra tal vez a veces está como un suelo que pasó tanta línea, tanta doctrina que no se puede sembrar nada. Y ellos, como los apóstoles, ¿cierto? Ellos perdieron mucha gente. Yo no me imagino, y nosotros que somos los que trabajamos con la gente, nos dolemos muchas veces que se nos va el brazo derecho, esa persona que dijo que nunca se iba a ir, se va y después vuelven. Y hay amor en la iglesia, hay amor para recibirlos, hay amor para estar con ellos. Es tremendo, es tremendo lo que esta palabra provoca, pero estamos todos transicionando. ¿Por qué me interesa hablar de la transición? Quiero leerte algunos versículos. Eh, Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Estamos todos en este proceso, este es un proceso que estamos viviendo todos, ser transformados de gloria en gloria. Estamos viviendo esta transición de gloria en gloria. Y también quiero leerte un versículo que tiene que ver con la vida del justo, la senda de los justos. Dice la palabra que la senda de los justos es como la luz de la aurora y que va de aumento. Proverbios 4:18 dice más, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y que era lo que estábamos conversando, ¿cierto? De que esta es una transición y estamos todos Sí, pasando por esta transición. Como usted sí, decía, hemos escuchado, algunas de nosotras tal vez venimos de líneas de la prosperidad, venimos de sí, mensajes al alma, donde nos predicaron tanto al alma, que de repente nos encontramos con la palabra de la cruz y nos sí, duele, nos enoja, nos molesta, no la sí, entendemos. De repente venimos sí, de un evangelio en donde todo se le echa la culpa a los demonios y de repente nos dicen que en realidad las puertas del Hades están en nosotros y que tenemos que ir a la cruz y nos ofende. sí, Entonces, la palabra sí. manifiesta también lo que hay en nuestro corazón. Sí, ofende mucho lo que es nuestra naturaleza humana, porque esta transición es realmente volver a un estado original. Mm, Es lo más importante que sí, debemos entender. Nosotros siempre fuimos hijos de Dios, siempre sí. estuvimos en su mente, en su creación, somos parte de Él. Mm, El pecado ha hecho que nos alejemos cada vez más, y tratar de meter el conocimiento humano a una revelación de Cristo es lo que ha hecho que de acá a 2000 años todavía estemos peleando con que vamos, pongámosle mm, fuerza, vamos, que vamos mejorando. Yo he podido experimentar al Señor, sobre todo en este tiempo de cuarentena que estamos viviendo, donde estamos encerrados, donde también tenemos nuestras reuniones, nuestros altares, nuestras reuniones de oración, de cantarle al Señor, en donde he visto cómo el Espíritu Santo puede cambiar y puede transformar una actitud, puede transformar eh, una persona en un mm, momento. mm, Entonces eso para mí también es maravilloso, mm, porque decir de una persona que no le gusta cantar, no le gusta que le hablemos de la palabra, no le gusta en un momento para otro, viéndolo cerrar los ojos, adorar al Señor, eso es lo que nosotros necesitamos perseguir, es lo sí, que necesitamos recuperar, saber que sí, es el Señor y es el Espíritu Santo en nosotros y que nosotros somos, como dice la palabra, esos vasos que solo estamos para dar y dar sí, vida.
Y más Sí, allá que uno puede hablar de lo que ha vivido y de la transición que ha tenido en una ciudad, lo maravilloso es poder decir, el Señor me habla tan fuertemente que me está exponiendo, como decías vos, delante de un espejo. sí. ¿Pero para qué? Para que yo sea transformada, para que Mm, seamos transformados y saquemos y seamos sinceros con nosotros mismos, porque eso también demanda que haya una mm, verdad en nosotros y que podamos mirarnos realmente sin ocultarnos a nosotros mismos lo que sí, debemos renunciar. Y eso cuesta, porque sí, nunca nos enseñaron, nunca sí. nos dijeron, mira, mírate a ver si realmente te estás diciendo una verdad o te estás mintiendo. Mm, Por ejemplo, en cosas pequeñas, cuando nos dijeron, si estás mal, siempre decís que estás bien, porque mm, eso es fe. Y claro. uno con el corazón quebrantado, con el dolor, con la mochila a cuesta, decía, Sí, estoy bien en el nombre de Jesús, estoy sí. bien. Y, no, y más allá que fue una buena enseñanza a nivel de autoayuda, por decirlo así, Sí. realmente nos estábamos... La palabra dice que nosotros debemos confesar nuestros pecados, y cuando uno habla de pecado, uno dice, ¡ah, Claro. los grosos pecados que por ahí! Mm, Y no, pecado es mentirse, pecado es no decir la verdad, pecado es desobedecer al Señor, pecado es la falta de fe, mm, pecado es querer estar en un lugar en una doctrina o en un lugar en un argumento en donde el Señor nos está diciendo, salí de ahí porque quiero sí. llevarte a algo mejor. Eso es Mm, pecado también. mm, Uno dice, no, el matar, el adulterio, claro. la fornicación, esos son pecados a manera del cuerpo, pero esos pecados que realmente ofenden al Señor es, por ejemplo, la desobediencia, Mm, la falta de fe, porque por sí. la fe nosotros actuamos en obediencia. Todo Mm, este evangelio es por fe, mm, y la fe es algo que realmente estamos esperando, que no lo vemos, pero estamos esperando. Y debemos tener fe, no en el momento que recibimos, sino en el momento que no hay nada. mm, Y el vivir eso en mi interior, el vivir eso fue realmente fuerte. Y no lo mm, viví sola. mm, Hubo hermanas que yo hablaba con ellas y les decía, ¿qué vamos a hacer ahora? mm, Mirá cómo estamos, qué hicimos mal. Ya le oramos, hablamos al Señor y le dijimos, Señor, si nos querés trasladar de ciudad, nos vamos a donde vos nos digas. Qué cobarde claro, que somos. claro. Y, y esas hermanas nos decían, bueno, pero tenés fe, y siempre hubo gente alrededor que nos Mm, sostuvo, mm, que hizo de ese soporte que habla la palabra. Nos soportó, me soportó en mis lágrimas, me soportó en mi llanto, me sí, soportó en mi desesperación. Y, y de eso debemos tomar, porque ahí también aprendimos que realmente somos un cuerpo. Cuando nos dijeron, ustedes tienen que ir adelante, tienen que ser cabeza, no puede haber debilidad en claro. ustedes, ustedes son líderes, son Mm, perfectos. Y sí. no es así, Mm, no es así. Cuando nos dijeron, no, no puede verse falencia ni en ustedes ni en su familia. ¿Cuánto dolor uno causa a la familia? claro. Cuando tenemos hijas en donde piensan de una manera no opuesta, sino Mm, diferente. Y mm, uno tiene que aprender a lidiar con eso. mm, Eh, los tiempos pasan muy rápido y las generaciones, mi generación, como yo mm. crecí en mi evangelio, no es la misma que la suya, no es Sí, la misma de sí. la Mm, familia o de los jóvenes de ahora, no va a ser la mm, misma de los niños. sí. Y a eso se le suma un montón de cosas que tal vez los padres en ignorancia nos enseñaron, y vamos peleando y vamos batallando con todo eso, Mm, y aprender a renunciar y a decir, Señor, hay tanto de mí que no sirve, que mm, no puedo traspasarlo, no me puedo llevar todo esto.
a donde vos me querés llevar. Tengo que dejar ciertas cosas. Yo le contaba a la pastora Daniela que el Señor trató muy fuerte conmigo con respecto a ser juiciosa en un montón de cosas. Yo sinceramente, a mí me gusta hablar porque sé que es el trato del Señor a mi vida en donde yo decía, esto está mal y está mal, esto está bien y hagámoslo. Entonces siempre juzgando a través de mis ojos. Y cuando el Señor me hizo entender esa palabra que dice que todos éramos enemigos, que todos estábamos apartados, pero acá adentro, cuando uno lo experimenta el Señor diciéndote eso, uno dice, me gustaría volver a comenzar. Me gustaría volver a comenzar con un montón de cosas, pero también sé que si no hubiera sido por todo eso que viví, no hubiera llegado a donde hoy puedo declarar del Señor, hablar del Señor y hablarlo con seguridad y con fe, como me decía usted, pastora, que muchas personas necesitan escuchar de esto que hemos vivido. Sí. El Señor habla en la palabra y dice que Él puso en nosotros sus leyes, las escribió en nuestro corazón. Cuando habla del nuevo pacto y dice esa palabra, ya está hecho, ya está en cada uno de nosotros. Sí. Debemos aprender a descubrirlas. Y es lo maravilloso de poder vivir al Señor. Y una de las evidencias para mí es la paz que el Señor te da. Es la paz de Cristo en medio nuestro. Y es eso. Qué tremendo. Yo admiro este testimonio porque sé un poco más de cerca también lo que han vivido. Sé que hubieron ahí hartos proyectos que quedaron hasta ahí por esta palabra, perdieron mucha gente. Me imagino ese proceso porque estamos en la tarea también en ese proceso. Entonces, ya para ir cerrando, yo meditaba mucho en lo que es el nuevo pacto. El nuevo pacto, Pablo dice que es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sí. Y muchas veces nos predicaron un evangelio tan pequeño, un Cristo tan pequeño, y cuando entramos, cuando Cristo viene a nuestra vida y sacamos las añadiduras del centro y ponemos a Cristo en el centro, nos damos cuenta que Cristo es tremendo, es vasto, los milagros son buenos, pero Dios es más que un milagro. Las sanidades instantáneas son buenísimas y son parte del nuevo pacto, pero Dios es mucho más profundo que eso. Todo eso son las inescrutables riquezas. Pablo no está exagerando. Cristo es inescrutablemente rico, es tremendamente vasto. Y transicionar en esto, sacar las añadiduras, sacar mi alma, sacar mis intereses del centro y poner a Cristo, es un golpe muy fuerte. Y yo sé que todas lo hemos vivido en alguna forma. Cuando Cristo viene y te rompe esquemas que tú creías que eran así, pero en realidad Dios era mucho más abundante que eso. Estabas nadando en una pecera cuando hay un mar gigante que Dios tiene. Entonces, quería quedarme con esto que compartía usted, apóstol, de que Dios tiene mucho más para nosotras. Dios es mucho más abundante y esta transición nunca va a terminar porque Dios es sumamente abundante. Estamos descubriendo, es eterno, claro. Y estamos abundando en esto, estamos siendo, esta transición es constante, nuestra vida, como dice el proverbio, es como la luz de la aurora y estamos en el principio. Nosotros
vamos a ser impactadas. Yo esto lo declaro delante de todos los que están Amén. viendo. Vamos a ser impactadas y tu alma se va a Amén. sentir muy mal, se va a oponer, Amén. se va a ofender, pero tienes Amén. que exponerte a la luz porque Amén. Cristo es tremendamente grande y vamos a ir dándonos cuenta de que Dios tenía para mí sanidad, tenía sustento, era mucho más amplio de lo que me Sí, predicaron, era mucho sí, más amplio de lo que conocí. sí, Dios tiene siempre algo nuevo, Dios es abundante. A mí me sí. impacta esto, el evangelio de las inescrutables riquezas Amén. de Cristo. Estamos Sí, en ese pacto, un pacto, como dice el apóstol, con mejores promesas, con, con, con un mejor pacto, ¿cierto? Así que sí, ya para ir una cerrando, sé libertad. que hemos tenido esta transmisión con muchos ahí Muchas trabas. desconexiones, no nos escuchamos, pero Sí. yo sé que para los que estuvieron, esto es edificante. Comparte esta palabra, vamos a subirlo a la página de YouTube, obviamente vamos a cortar los errores ahí y, Sí. y yo quiero honrar la palabra Amén. porque yo sé que ustedes han vivido esto que están predicando. Mm, Estamos sí. escuchando a una apóstol que Mm, vivió un proceso que yo creo que es tremendo. Eh, mm, mm, no, yo no he tenido ni mm, siquiera una congregación de 300 personas, no me imagino lo que es perder, es cierto, es algo, es un proceso, yo honro amén. el proceso Amén. en ustedes, sé que Amén. Dios lo está llevando, pero el otro día escuché al apóstol David Galarse en un en vivo hablando de la profecía en el nuevo pacto, Mm, tremendo, tremendo. Yo sé que Dios los mm, está llevando a algo amén. mucho más profundo. Amén. Veo en usted y cuando yo hablaba con usted en la semana, escuchaba, veo tanta sabiduría en esto, porque eso es lo que traen los procesos, sabiduría. eh, Así que yo honro el ministerio de ustedes, bendecimos Argentina, bendecimos Cenillosa, eh, Amén. y quiero darle el espacio para que pueda mandar sus saludos, ya despidiéndose, y también que pueda darle un mensaje a las mujeres que nos están escuchando, porque dentro de la gente que nos está escuchando seguramente hay una Sandra ahí que tal vez se Amén. siente identificada con usted, con lo que usted ha vivido, así que pueda ir despedirse y mandarnos un mensaje a las mujeres. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo, porque pueden estar ahí atentos. Gracias por todo lo que eh, nos permite hacer. Y lo único que yo puedo decirles es, como yo siempre digo, yo llegué al pastorado no porque me pusieron como pastora, no porque me pusieron un manto pastoral, no porque Mm, eh, llegué como pastora detrás de estar corriendo detrás de mis nenas y de lavar los platos. sí. Y el Señor nos dio la oportunidad de venir a orar por alguien y esa persona se sanó y siguió sumando gente, y siempre digo, no hubo un manual para esto, más allá de los institutos, más allá de lo que pudimos haber hecho en una esperanza, ¿no? Mm, De poder aprender más del Señor. Todo lo que se vive a nivel pastoral eh, es realmente también es una transición, porque uno comienza a entender que uno no tiene que llevar la mochila de nadie, sino que mm, cada uno tiene que aprender a llevar al Señor lo mm, que tiene que llevar. Y mm, sobre todas las cosas, rendirnos a Él a diario. Nosotros enseñamos en la congregación o constantemente estamos diciendo que nosotros eh, tenemos que rendirnos al Señor, tenemos que eh, entregarle todo a Él, y que tiene que mm, ser Él en nuestras vidas, constantemente pidiéndole perdón al Señor, porque es necesario.
porque eso es lo que nos lleva a tener un corazón sumiso delante de Él, rendido delante de Él, y que sea realmente ese temor de Jehová en nuestras vidas. Si uno lee el proverbio, dice que el temor de Jehová trae sabiduría, trae inteligencia, trae prudencia, y todo eso está en el temor de Jehová. Y bueno, poder decirle a las hermanas que cuando el Señor venga a llamarlas a algo o a pedirle algo, lo entreguen por completo. Que si el Señor lo está pidiendo, no sirve entonces. Por más que lo amemos, por más que lo valoremos, por más que sea nuestra mejor arma, si el Señor lo está reclamando es porque Él quiere ponerse como prioridad. Así que bueno, yo les agradezco por esta charla que pudimos tener. Realmente al principio estaba bastante nerviosa. Como digo, David, el apóstol David es el que siempre hace en vivos y él es el que se maneja. Yo no tanto, pero la verdad fue un tema que sí hemos vivido y doy gracias por esto, por poder llegar a tantos lugares, ¿no? A través de las redes y bueno, solamente tome lo que a usted le edifica. Lo demás Sí. el Señor lo revelará o lo demás no sirve. La gloria es para el Señor y Él tiene que ser el principal. Cada uno tiene su experiencia con Él, cada uno tiene una vida que tiene que administrar y que tiene que cuidar, y ahí es donde nosotros nos tenemos que definir. A ver, ¿cómo está mi vida en Cristo? La vida que Él nos hace portar, esto eterno que hay dentro nuestro. Como decía usted, pastora, tenemos a este Dios tan grande y con esta multiforme gracia, con esto tan amplio para poder descubrir. No debemos perder oportunidad, no debemos perder oportunidad. Hay un pasaje maravilloso que a mí me gusta que es, que dice el apóstol Pablo, nos recomendamos en esto. Dice, en cárceles, en prisiones, en azotes, en hambre, en desnudez, en ayuno, en tantas cosas que nosotros realmente no nos recomendamos. Entonces, cuando nosotros estamos atravesando por situaciones difíciles, es porque el Señor quiere gloriarse en nuestras vidas. Así que bueno, el Señor les bendiga y muchas gracias por esto, realmente, muchas gracias por esto. Y bueno, bendigo a la nación de Chile, bendigo el ministerio que están ustedes, y bueno, y a todos los que nos están escuchando también, que el Señor sea grandemente sobre sus vidas. Gracias, apóstol. Quiero leer algunos saludos. Sé que hay gente ahí conectada. Está Paulina González, está Ministerio Herederos del Reino, la pastora Diana Paz, está la pastora Verónica Molina, que dice qué tremendo testimonio. Gracias por continuar, por creer y ser de testimonio para nosotras hoy. Ahí están Marisol, desde acá de Santiago, está la pastora Marta Mena escuchando, dice la pastora Verónica, amén, pastora, honramos sus vidas y lo mejor está por venir, porque en Dios todo es ganancia, nunca se es pérdida. Un abrazo grande y gracias por su amor por la obra. Eso es lo que nos sostiene, ¿cierto? Nos sostenemos en fe. Quiero darle las gracias, enviarles cariños a todos y avisarles de que la próxima semana, el próximo viernes, va a estar con nosotros la pastora Diana Paz desde Estados Unidos, Dallas. Va a estar compartiendo con nosotros respecto al cuidado de nuestros hijos y de nuestros niños, un tema que está muy presente en estos días. Hay algunas leyes ahí que están ocurriendo y vamos a estar conversando con ella porque ella estuvo haciendo un material buenísimo para los niños, así que la vamos a tener de invitada, una invitada tremenda.
la próxima semana para que estén atentas. Nos despedimos, les mandamos un abrazo. Gracias, Apóstol Sandra, por su tiempo. Sabemos que vendrán muchas cosas más. Un abrazo a todas y nos vemos. Chao.